Hola, ¿qué tal, mi gente del oráculo? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un episodio buenísimo y estoy acompañada de la mejor persona que pude escoger para que nos acompañara a resolver nuestras dudas sobre ciencia, específicamente sobre física, que es lo que él estudia bastante y muchos de ustedes ya lo conocen porque está detrás de toda esta magia de las cámaras todo el tiempo cuando grabamos en el spot, pero el día de hoy lo tenemos en esta mesa. Es Jorge de Cosmos Relativo y lo recibimos con mucho gusto aquí. Un abrazo y un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Andy. Gracias por la invitación. Yo feliz de venir aquí un ratito a hablar de ciencia contigo y, bueno, responder dudas y volar un poquito cabezas. Hermanito, muchas gracias. ¿Qué es lo que tú estudias? Nada más para que la gente sepa. Específicamente física, todo lo que sea relacionado con física. Lo que más me puedo meter un poquito más es lo más grande, que es astrofísica, el universo a gran escala, cosmología, y lo chiquito, que es la cuántica, que te vas a lo más pequeño que sabemos hasta el momento. Es lo que más le sé un poquillo. Muchas gracias. Pues justamente eso es lo que vamos a platicar hoy, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes y las más locas. Entonces, pues nada, quédense un poquito para ver de qué manera se relaciona este pedacito de la espiritualidad con este otro pedacito de la ciencia y cómo podemos unirlas un poco, que eso es a lo que yo iba. Hace no mucho puse un posteo sobre el Premio Nobel de Física 2022 que ganaron dos científicos, donde platicaban un poquito sobre de qué manera nosotros observamos los átomos, las partículas y que este universo está siendo medido u observado de cierta forma y quienes lo observan, ¿no? Entonces, eso es con lo que vamos a comenzar ahorita un poquito por ese lado y pues nada, espero que lo disfruten. Comenzando con esto, quería contarles que sí, más o menos un poquito lo que sucedió fue que yo quería comprobar a qué es a lo que se referían cuando dicen que para medir el universo de cierta manera o para tener una noción de él, tiene que ser observado siempre. Esto explica por qué un poquito... nos vamos como a estas dimensiones tan pequeñas de la observación y se puede llegar a relacionar sobre si nosotros también somos unas dimensiones muy pequeñas, podríamos ser observados de cierta forma, no lo sé, es un poquito como la duda la que yo tengo. Entonces, ¿qué tienes tú como más o menos como para explicarnos de lo que habla este premio Nobel tan importante? Mira, antes creo que es importante saber porque la cuántica es un lugar muy loco, es un lugar que va en contra de todo lo que nosotros sabemos o experimentamos todos los días o con lo que convivimos en general. Porque, por ejemplo, si tú estás en la calle y ves un coche, pues el coche va de un punto A a un punto B. Si pones una pelotita, pues se va, depende de qué tan fuerte le pegues. Una persona, si te quedas de ver, por ejemplo, aquí en las oficinas de Despot a las 9 de la mañana, pues te la encuentras a las 9 de la mañana y no está en algún otro lado, ¿no? En la cuántica se cuenta que agarran todas esas reglas, las hacen bolita y las avientan, porque puedes estar en varios lugares al mismo tiempo, en tiempos distintos al mismo tiempo, puedes desplazarte a lugares completamente distintos al mismo tiempo, hacia adelante, hacia atrás, dar vueltas, arriba, abajo, donde tú quieras. Entonces, es complicado tú entender de forma sencilla y rápida cómo funciona la cuántica, pero el punto importante de todo esto es que tienes que abrir un poco más tu mente a cómo funciona este mundo pequeñito. ¿Qué tan pequeñito es? Esa es la pregunta. Imagínate el nanómetro, que es la 1.000.000.000ésima parte de un metro. O sea, lo partes en 1.000 millones de veces. Y ese cachito que te queda es en donde empiezan a surgir los efectos de la cuántica. Ahí te caben como unos 4 a 10 átomos máximo. Ni siquiera llega a moléculas tan grandes, no llega a ser nada. O sea, te tienes que ir de verdad a lo muy pequeñito para que se manifiesten estos efectos. Ahí, ¿qué pasa? Como son tan raras las reglas, observas cosas muy raras, muy difíciles de entender. En cuántica, cuando se dice observar, es medir específicamente, porque no puedes ver un electrón, es el electrón Juan, y decirle, ok, aquí está el electrón Juan y aquí está el electrón Manuel. No se puede, porque no se pueden ver. Es imposible que se puedan ver nuestros ojos, ni ninguna maquinaria va a estar lista para hacerlo, porque van menos de, por ejemplo, una frecuencia de color o algo que tú puedas ver. Entonces, puedes saber que está ahí, puedes saber más o menos cómo se mueve, más o menos dónde está, pero solo te acercas hasta cierto porcentaje. Ahí está parte del gran mérito del premio Nobel, porque al final fue comprobar una de estas cositas que se llama el entrelazamiento cuántico, de cómo se comportan ciertas partículas y cómo se relacionan entre sí.
Wow, o sea, y a ver, tengo una duda. Entonces, cuando me dices esto de que es un poco complicado verla y observarla al mismo tiempo, porque por lo que entiendo está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿cómo es que pueden ellos capturar o saber que hay una forma? Más bien, déjate replanteo, porque está un poco complicado pero ahí voy a un punto importante con eso. Si una partícula se está moviendo todo el tiempo y está haciendo miles de cosas al mismo tiempo, ellos dicen que hay que detenernos a observar de una forma en específica para poder tener al menos algo de información sobre todas las cosas que está haciendo al mismo tiempo. Ok. Mira, esto es extraño porque al final tú tienes, por ejemplo, vamos a agarrar un átomo cualquiera con su neutrón, con su protón y un electrón. Vamos a hablar del electrón. Ok. El electrón en la escuela nos dicen que es como una bolita que está girando alrededor de un átomo, lo cual es incorrecto. No existen bolitas en la cuántica. Es un estado como si fuera una especie de como nube en donde pasa por todos los lugares al mismo tiempo. Es como, pues sí, como un gas, como una nube. No es la mejor analogía, pero tú imagínate lo que está como en todas partes. No es la bolita que está girando. Entonces, para tú poder saber dónde está, tienes que justamente parar en un momento, medirlo, observarlo, y en ese momento tú vas a afectar cómo es la partícula, a dónde se estaba moviendo, en qué estado estaba, si estaba viajando hacia el futuro o a donde tú quieras. Y en ese momento lo mides y puedes saber dónde está, pero tú ya cambiaste la forma en que se está moviendo porque tú lo mediste. Entonces lo que pasa es, imagínate como si fuera una ola en el mar y tú quiero encontrar este granito de arena en el mar. Entonces paras la ola, lo mides, pero al momento de tú parar la ola ya la afectaste. Ya no es lo mismo, es como si pusieras una barrera, voy a detener el mar cuando se está moviendo, saco el granito, ok, aquí está, sigue su curso, pero ya no es lo mismo, ya no tuvo el mismo movimiento, se llama que se colapsó la función de onda. Repito, aquí son palabras que suenan muy difíciles, pero no lo es tanto, es tú afectar su movimiento porque lo estás midiendo y para medirlo tienes desafortunadamente que modificarlo. Y en esa modificación se podría venir como una especie de paralizar el tiempo para capturar, como tener en un screenshot o tener en un momento ese momentito que quieres capturar porque no está estático. Exactamente. Lo paras como un screenshot, lo dijiste tal cual bien, no paras el tiempo, pero tienes como una foto de dónde estaba en ese momento. Entonces, si el electrón viene en su nube feliz de un lado, lo paras, le tomas la foto, está aquí, pero sigue su camino después. Entonces lo paraste un momentito en el tiempo para ver dónde estaba y cómo estaba y sigue su vida. Ok. Y entonces ahora que tenemos esta información, es como decir, tenemos que hacer una breve pausa a observar, porque si no, de otra manera no pudiéramos saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, me parece un poco chistoso porque esto a pequeñas dimensiones, a lo mejor sé que va a sonar un poco loco, pero si alguien más grande nos estuviera observando, o si alguna raza extraterrestre, por así decirlo, tuviera que observarnos, si fuera tan grande, mucho más grande que nosotros, ¿cómo pudiera observar a los humanos? Creo que también tendría que capturar de cierta forma el momento, porque en el mundo físico igual pues nos podríamos comparar un poquito hacia esos pequeñísimas partículas, esos átomos tan pequeños, como pues si tú volteas a ver la vialidad de, no sé, Querétaro, y tú quieres capturar ese momento, vas a ver seguramente miles de carritos corriendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes observar qué es lo que está pasando adentro del carrito? Tú no sabes si esa persona está teniendo una discusión o está teniendo una plática por teléfono. Creo que tendría alguien más que detenerse a observar qué es lo que está sucediendo y hacer una breve pausa, porque al final este entorno también está igual en constante movimiento como ellos, ¿no? Creo que si nos ponemos a pensar, están pasando miles de cosas al mismo tiempo, miles de millones de cosas dentro de cada entorno y todo está pasando al mismo tiempo. Pero creo que esa es una clave muy importante para partir de donde lo que yo quiero decir, porque muchas personas utilizan la palabra medir como para observar las características, ¿no? De este átomo. Pero al final tienes que hacer una pausa para observar. Y ahora, si nos vamos a dimensiones un poquito más grandes,
podemos poner a lo mejor ahorita en este momento de ejemplo el sistema solar, ¿no? Hay una luz que es lo que le da vida a absolutamente todo su entorno, si no, pues no podríamos vivir ninguno de los planetas sin el sol. Y esa luz que está de cierta manera estática, si no me equivoco, o no sé si también se mueva el sol, o se mueva como todos los planetas junto con él. Él está rotando. Él está chill en su lugar. Se mueve un poquito porque al final, así como a nosotros nos atrae el sol, nosotros lo traemos un poquito, muy poquito. Es casi imperceptible, pero digamos que como que está rotando, pero también como que está bailando. Un poquito. Porque al final, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, ejercemos cierta fuerza de gravedad sobre el sol. Pero digamos que está de alguna forma en el centro, estático. Ok. Y existen otros 8 planetas que están alrededor de él. Y también están haciendo un movimiento continuo todo el tiempo, ¿sí? Si alguien quisiera observar de cierta manera o medir qué es lo que está pasando adentro del planeta Tierra o qué es lo que está pasando, que es a lo que me refería con los cochecitos y todo eso, a dimensiones todavía más pequeñas, ¿no? Sí. Que a lo mejor para un ser más grande podría ser una dimensión pequeñititita del espacio entre un coche y otro en una vialidad, ¿sabes? O sea, se tendrían que ir a... Pues creo que también de cierta forma esto está sucediendo en macro masas, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Entonces siento que si nos vamos partiendo del sistema solar, por ejemplo, es un poquito esta misma dinámica, ¿no? No sé, tú me podrías decir si sientes que hay alguna relación entre estos pequeñísimos átomos y el sistema solar. Ok, esa es muy buena pregunta y... Mira, te voy a decir algo y luego yo mismo me voy a contradecir para que veas que al final... Mira, la ciencia tiene muy buenas explicaciones para muchas cosas, pero la ciencia nunca está parada. Es decir, no es como de que aquí se llegó el conocimiento y se fregaron. O sea, todo el tiempo está en movimiento y mejor, tú la forma como científico, como más famoso te puedes hacer es refutando lo que tu colega hace. Entonces, ahí está como cierta competitividad o ganas de seguir superando el conocimiento. Pero mira... Este es el tema. Desde los inicios de la humanidad nosotros hemos pensado que somos el centro del universo, ¿no? Que la Tierra es lo único que había. Descubrimos que allá había algo más, que había un sol, que había planetas y decimos, bueno, nuestro sistema solar es el centro del universo. Resulta que tampoco. Tenemos a toda la Vía Láctea. Bueno, nuestra Vía Láctea es la única que está en el universo. Pues tampoco. Hay muchísimas billones de galaxias en todo el universo. Pero llega un punto en que estamos observando a tales distancias que ya no vemos ese mismo patrón de encontrar cosas hacia afuera, sino que vemos todo como si fuera lo mismo, como si fuera una malla que si la ves desde lo suficientemente lejos, parece como una red de portería de fútbol o de una araña donde ya no notas diferencias. Entonces, hasta el momento se cree que esa es la estructura a gran escala del universo, por así decirlo, más allá de los supercúmulos de galaxias, ¿no? Pero tampoco no podemos asegurar que así sea, porque más bien no hemos visto más allá. Ahorita la tendencia es que el universo es infinito en este tipo de estructura, ¿no? Pero seguramente algo puede llegar que haga cambiar el conocimiento. Puede pasar, no se ha visto nada, pero puede pasar. A eso me refiero con el tema de que me puedo contradecir. ¿Cómo nos observaría alguien o un comportamiento similar desde fuera hacia adentro? Hasta el momento ya no lo verías. Hay cierto punto en donde existen los supercúmulos, las galaxias, los planetas, los sistemas. Haces como un parón, desde donde te dije, desde el nanómetro hacia abajo, y observas cosas raras. No es que sean mundos necesariamente distintos, uno necesita al otro. Es más, todo tiene que ser cuántico hasta cierto punto, porque son las reglas de base del mundo de verdad. Pero no ves tanto efecto pasando el nanómetro. Por ejemplo, si ves el micrófono, no afecta mucho. No pasa nada si lo observas, no pasa nada si lo mides, no pasa nada si tú lo mueves, porque ahí está el micrófono. Las reglas se manifiestan desde más pequeñito. Entonces, si un ser más allá nos estuviera viendo más allá del macrocosmos, sería complicado decirlo porque serían reglas que van más allá como de nuestro entendimiento de cómo funciona el universo y cómo hemos demostrado que funciona. ¿Me explico? Sería muy complicado. Claro, claro. Y me encanta todo esto que estás diciendo porque ahí es donde yo empiezo a hacer clic hacia este lado, que es como si estos pequeños átomos pudieran tener noción a lo mejor de que hay algo que se está moviendo alrededor de ellos, si es que tuvieran una conciencia, claro, ¿no? Pues en algún punto igual les pasaría como a nosotros que se rompe el patrón y se rompa la malla dentro de sus capacidades por sus dimensiones, ¿no?
Pero eso no quiere decir que donde ellos viven afuera no hay unas galaxias y no hay un sistema planetario y no hay un universo que está en constante expansión. Y quien te diga no es un ego muy grande. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora me llena mucho de curiosidad cómo decir, ok, esto que tú dices como de llega un momento en el que tú observas el micrófono y no está pasando nada porque tú estás en tu línea de tiempo. Claro. Pero, ¿qué pasa con esas líneas de tiempo? ¿No? Okay. Porque posiblemente un gigante en una habitación, si ve una mosca pequeña, para él es muy fácil como decir, ok, quiero matar esta mosca, ¿no? Pero posiblemente esa mosca pueda moverse muchísimo más rápido dentro de su dimensión y ver a este gigante como en cámara lenta, ¿sabes? Por las dimensiones, claro. ¿Sabes? O sea, si estamos en un cuartititito y existe algo como súper grande, ¿sabes? Bueno, no importa el tamaño del cuarto, a lo que voy es que un espacio donde una cosa tan pequeña puede ver las cosas en otro tiempo, ¿sabes? Okay. Por las dimensiones. Okay. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hasta cierto punto sí afecta mucho. Por ejemplo, de alguna forma estamos viajando en el tiempo hacia el futuro, depende qué tan rápido tú te puedas mover. Por ejemplo, si tú estás en una carretera, estás parado en medio de la carretera y ves un coche pasar, un Fórmula 1 si es necesario, por mínimo que sea, el coche está viajando hacia el futuro más rápido que tú. Es decir, el tiempo pasa distinto para las dos personas. Uno con velocidad y dos con la gravedad. Si tú te acercas a cuerpos que tengan mucha masa, el tiempo va a pasar distinto al que esté cerca del objeto. Por ejemplo, si te vas al sol, tú vas a envejecer más rápido a comparación de lo que yo vea. No por algo rarísimo, algo que no se está comprobado y, por ejemplo, se mide qué tanto envejecen las personas que están en la Estación Espacial Internacional a comparación de nosotros. Si tú estás en un edificio abajo y otro está arriba, va a haber un viaje en el tiempo hasta cierto punto, pero es cierto que se necesitan velocidades o cuerpos muy grandes para que esto pase. En el caso de la mosca y el humano, no es en sí que el tiempo esté pasando distinto, sino su habilidad para moverse es mucho más sencilla porque tiene casi nada de masa, es muy poquito para él, se levanta en friega, no necesita tanta fuerza, no necesita tanta energía y si un humano quiere volar se la va a pelar con todo respeto, pero va a estar muy complicado porque somos un poquito más grandes y nos costaría más. Ok, entonces, wow, eso también me responde muchas cosas porque pues un átomo tiene muy poquito peso, tiene... Exactamente, o sea, para allá va la cosa. Ajá, para allá va la cosa. Entonces nosotros que tenemos una masa más densa podemos observarlo hasta cierto punto. Totalmente. Pero pues bueno, creo que también sería muy... del ego, y esto no lo digo por la ciencia, al contrario, yo creo que el día que se junte la ciencia y la espiritualidad, nosotros podremos entender el mundo y el universo de otra forma. Entonces, a lo que a mí me intriga un poco es decir, güey, si este universo está en constante expansión y en macromasas, y nosotros somos tan pequeños como... Y no quiere decir que no tengamos la capacidad en este cuerpo para identificar otro ser más grande, porque nosotros no sabemos si posiblemente la punta de una galaxia es lo que conforme a lo mejor el átomo de un ser enorme, ¿sabes? Sí. Y nosotros no podemos verlo porque pues algo tan pequeño como este átomo no puede a lo mejor identificar lo que es un humano porque no lo puede ver en su totalidad, ¿sabes? Entonces esto me llama un poco la atención porque si este patrón se viene repitiendo desde el microcosmos y es un patrón vital para que pueda estar pues sí, en vida, o sea, es un patrón para que pueda existir algo que esté en constante movimiento, que algo lo mueva, que es la luz, ¿sabes? Esto sucede con los humanos, con nuestro sistema solar, con toda nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué nos cerraríamos a que afuera no exista ese mismo patrón y solo nosotros, por lógica, por lo pequeños que somos, no lo podamos identificar? Esto me lleva a la siguiente parte en la que yo puedo hablar por las personas que estamos de este lado espiritual. Ahí es donde se relaciona un poquito porque algo muy chistoso que nosotros podríamos comprobar de cierta forma es que dentro de nuestra conciencia se guardan, así como en una computadora, las experiencias que nosotros tenemos a través del alma.
que pues al final nuestra alma es el combustible, así es como nosotros lo vemos. Sé que estamos hablando ahora de la espiritualidad y que acá las pruebas científicas, ¿no? Digo que según yo la ciencia sí dice algo de que cuando el cuerpo muere pierde como un poquititito de peso. Lo dice. Pasan muchas cosas en el cuerpo cuando te mueres. Para empezar, por ejemplo, tu piel se encoge. Okay. Por eso cuando dicen, no, es que le crecieron las uñas, no, porque ya no hay nada que va a crecer, porque no se está alimentando, no hay más energía, pero como tu piel se empieza a encoger, sientes que las uñas te están creciendo, ¿no? Hay gases dentro de tu cuerpo que necesitan salir porque ya cambian muchas cosas, ya no estás generando tanta energía, la presión cambia y hay gases que tienen que salir. Y ahí es donde, por ejemplo, muchas personas argumentan, bueno, si hay esta pérdida de energía, más energía, debería de haber una parte donde esté la espiritualidad. Y mira, desde el punto de vista científico no se cierra porque al final hay muchos misterios en el tema neurocientífico de cómo funciona la conciencia. Y para respuesta rápida, no sabemos. No existe una respuesta para saber cómo funciona la conciencia de forma científica hasta el momento. Ni siquiera sabemos qué es. No hemos llegado hasta allá. Entonces, mira, si existe una posibilidad de que por ahí pueda entrar el tema del espíritu o la espiritualidad, no podemos decir que no en la ciencia al final. Ok, me suena muy chistoso esto del gas y del alma, porque cuando estamos hablando de que, justo es a lo que yo iba, cuando estos átomos se están moviendo simultáneamente, hay un gas alrededor de ellos o algo así por decirlo, externo, que es lo que hace que puedan estar constantemente haciendo diferentes cosas al mismo tiempo. Es a lo que yo iba. Entonces, no sabemos exactamente qué es este gas o cuál es el propósito del gas, o tal vez sí, ¿no? Que sea permitir que este objeto esté en constante movimiento todo el tiempo, ¿no? Yo no sé si hayan observado o si pase que estas partículas duerman. ¿Siempre están en movimiento? Siempre, y ahí te va una cosa muy interesante. No existen los absolutos en la realidad. No existe el cero absoluto en temperatura, no existe el vacío absoluto y no existe el negro absoluto. ¿Por qué? Las partículas siempre tienen que estar en movimiento. Y no porque tengan energía, porque tengan ganas de hacer algo, o tengan que cumplir. El simple hecho de que una partícula exista significa que tiene que estar en movimiento porque la partícula nunca va a estar definida al 100%. Tú la vas a encontrar en un lado o en otro. ¿Esto qué genera? La temperatura al final es un concepto que se refiere al promedio de la temperatura, del movimiento de las moléculas. Entonces, si todo está en movimiento, no puede existir el cero absoluto, hablando de grados Kelvin. No existe el frío absoluto, por así decirlo. Siempre algo se está moviendo y siempre va a haber cierta temperatura. Si tú vas al espacio exterior, en medio de la nada, no te vas a encontrar un cero absoluto de temperatura. Va a haber me parece que está como en los 2-3 Kelvin, porque siempre va a haber algo en el vacío que se esté moviendo. Entonces, como tal, no existen en sí los absolutos. Si no, todo estaría muerto. Y esto me encanta, porque aunque nuestro sistema, aunque como personas nosotros estamos dormidos, nuestro sistema sigue funcionando, pero visualmente existe esta energía que tú dices que se va del cuerpo, porque cuando ya no tiene vida, ya no tiene luz, como así nosotros lo decimos, que la luz es energía, pero yo estoy hablando y estás completamente en lo correcto, ¿eh? Ajá, cuando ya no existe esa luz, te apagas y te encoges y entonces se va de tu cuerpo, ¿no? Bueno, pues de este lado espiritual yo sé y lo comparto porque, bueno, ustedes saben que yo he compartido mis experiencias espirituales constantemente a través del alma, porque para las personas que no sepan, el alma nunca descansa tampoco. Aunque nosotros vayamos a dormir, cuando nosotros estamos descansando o reposando el cuerpo, nuestra alma constantemente está en otras dimensiones, teniendo otras experiencias. Muchos de nosotros los llamamos sueños, que pues sí, viene una parte de la proyección del subconsciente, ¿sabes? Que es como, pues te lleva a sueños muy mundanos cuando todavía el alma no tienes abierto como este chakra coronilla, que después les voy a platicar, que es donde te permite irte a dimensiones o más densas o más light,
¿sabes? Pero normalmente cuando nosotros estamos en la Matrix, atrapados todavía, tenemos estos sueños mentales del subconsciente sobre la película de terror que nosotros vimos, siempre soñamos, y esto está científicamente comprobado, claro, aunque no lo recordemos. Entonces, el alma siempre está trabajando al final, siempre está teniendo otras experiencias, aunque sea en un plano muy parecido a este material donde sueñas que vas en bici y te caes de la bici y a lo mejor después puedes tener una pesadilla, pero todo está como más relacionado como con lo que ves en este mundo. Cuando, y yo te lo comparto, cuando abrimos este chakra, que es el chakra coronilla, no sé si tenga algo que ver también con el chakra del tercer ojo también, que es cuando se abren y te permiten al alma, que esto es lo que se dice, pero más de lo que se dice yo lo he comprobado. Entonces no sé, yo sé que hay personas que lo explican de diferentes formas, pero al final es lo mismo. El alma puede irse a otras dimensiones a tal grado de que puede estar en varios sueños ayudando a diferentes personas o en varias dimensiones, deja tú las dimensiones, voy a cambiarlo por palabra planos para que me entienda. Te vas a otros planos y depende de la densidad de a qué plano te estás yendo, ¿no? Pero algo que es muy curioso es que cuando mi alma empezó a hacer este tipo de cositas, pues empezó a viajar al pasado, ¿sabes? Puedo contar una pequeña... Sí, lo voy a compartir. Cuando descubrí que mi alma podía irse a diferentes planos, supe que era porque como está trabajando todo el tiempo y ya tiene la oportunidad de estar trabajando con diferentes personas y ayudando y haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, y yo ya era consciente de eso, a lo que iba, es como llevarlo a mi conciencia, porque una cosa es lo que hagas en el subconsciente y lo que haga tu alma, y otra cosa es cuando ya eres consciente de ello y cuando ya tienes un sueño lúcido, por así decirlo, que es cuando sabes que estás en otra dimensión, sabes que no es tu realidad, de cierta forma, porque pues eso, ¿quién diría que tampoco es tu realidad? Claro. Y está trabajando. Entonces, por ejemplo, te voy a compartir algo. Yo cuando descubrí que podía hacer esto, hace como 3 semanas, le dije a mi alma antes de irse a dormir, porque ya es consciente el alma cuando ya existe esa conexión muy directa. Vete hoy, esta noche, a donde tú creas que es necesario ir para hacer el trabajo que tú creas que sea necesario. Me fui a dormir y yo muy calmada porque pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Espera, no te vayas, apenas te voy a contar los chismes de la semana. Y te voy a ayudar a conectar con tu lado espiritual. O si te late el cine, series, videojuegos, ciencia, tecnología, te tenemos cubierto. Y si quieres un espacio de hombres para hombres, aquí hay para todos. O si quieres escuchar las verdades como van, obvio y sin censura. Y si lo que estás buscando es conocer personas interesantes, todo eso y más lo puedes encontrar aquí en The Spot, la guía central. The Spot, la guía central. Yo despierto, y está muy loco esto que te voy a contar, despierto en Egipto, y yo no sé cómo decirte, pero yo ya sabía que era antiguo Egipto, pero no antiguo donde estaban los faraones y todo, sino después de esa etapa, como años después de esa etapa donde ya no estaban los faraones, nada de eso. Y eso estaba en mi conciencia y algo me lo hacía saber, y yo era como, ok, estoy tomando nota, como que algo me está dando contexto de dónde estaba. Para no hacerte el cuento largo, vi una mujer como con una capucha rojo vino, donde 2 hombres la estaban acorralando en unos matorrales y la estaban tratando de esposar. Y entonces yo llego a romper la escena sabiendo que estoy en un sueño y sabiendo que estoy en un Egipto raro, porque solo se veía como desierto, pero no las pirámides ni nada. Pero en esos matorrales yo digo, ey, pausa, ¿no? Y volteo a ver a esta mujer. Y la volteo a ver a los ojos y se parecía como en una versión mía, pero muy antigua, muy, o sea, muy... Y bruja de cierta forma, porque cuando yo le dije, oye, es que yo vengo del pasado, digo, yo vengo del futuro, y yo soy tu familiar, ella no dijo nada, como que se sacó de pedo por el contexto, pero ella fue así como de que, ok, o sea, como te creo. Y entonces en eso, estas personas que la estaban tratando de esposar me dijeron, ¿tú eres familiar de ella? Y yo dije, sí, soy familiar de ella. Y en eso nos esposaron a las 2 y nos subieron a una carroza, que te puedo describir cómo esa carroza, güey, que era como 2 espacios en la parte de atrás y era como una pequeña capsulita
con 2 ventanas, con dorado y así como cosas muy, muy detalladas, y 2 personas, ellos, que iban dirigiendo la carroza y nosotras íbamos esposadas. Cuando yo iba esposada, en mi conciencia dije, wow, no puedo creer que estoy en un sueño y que estoy teniendo la oportunidad de trabajar y que a la vez puedo darme el lujo de ver cómo era Egipto antes. Entonces aproveché y me asomé por la ventana, así como de que, güey, ¿cómo? No puedo creerlo. Así, yo iba muy emocionada. Y me acuerdo de la otra, cómo solo me observaba y ella iba como con miedo, pero yo le hacía una... No podíamos hablar, pero yo le hacía una cara como de que, hey, no pasa nada. O sea, todo está chido. Para no hacerte el cuento largo, llegamos a una habitación donde había muchas otras personas con capuchas como atadas también, y les estaban pasando un palo de madera por la cara, como con una cuerda, como si los fueran a atar así de la... ¿Sabes? Pero se los estaban amenazando con eso, y a ella le estaban diciendo, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Te vamos a matar. Y yo así de, wow, esto ya se está poniendo muy loco, ¿por qué decidí venir aquí? Yo cómo voy a ayudar en esto, ¿no? Otra vez vuelvo a interrumpir y digo, oigan, ¿de qué hablan? ¿Cómo de que de dónde lo sacó? Y me muestran a mi lado derecho una pirámide como del tamaño de esta mesa, o sea, en pequeña, como si fuera maqueta, una pirámide como si fueran las de Egipto, y decían, ella la tenía, como que ella la estaba guardando y la estaba protegiendo, y ella estaba así, no, yo no sé nada, por favor, déjenme ir, ¿sabes? Y yo en ese sueño sabía que alguien le había dejado esa pirámide, esa maqueta de pirámide, para que ella la guardara o que si le pertenecía a algún ancestro, pero era como su responsabilidad protegerla. La encontraron y la querían matar. No te puedo decir exactamente qué fue lo que le dije a esas personas, pero la desataron y la dejaron ir y regresé. Ok. Y fue así como de, wow. O sea, wow, cómo puedes ser consciente y puedes traer a la conciencia que estás en otro plano haciendo diferentes cosas. Ahora, esto es una micro ejemplo porque, si no me equivoco, y creo que la ciencia a lo mejor tiene un poquito de información sobre esto, todo está pasando al mismo tiempo. Okay. No sé si eso se pueda comprobar, porque el alma está haciendo algo, pero al final el pasado está sucediendo en algún plano y el futuro está sucediendo en algún plano, y lo que estamos, en el momento en el que tú y yo empezamos a hablar en este momento, está sucediendo en algún plano. Okay. No sé si tú tengas un poco de información científica acerca de eso. No solo eso, esto va a estar incluso hasta un poquito tétrico. ¡Wow! Sobre lo que es el tiempo como tal. Para empezar, tú pregúntale a un físico qué es el tiempo y se va a poner nervioso. Porque no sabemos. Nadie sabe qué es el tiempo, en realidad. Es algo que nos mantiene aprisionados en un plano, en este caso en el espacio-tiempo, y que sabemos cómo se puede modificar, cómo se puede mover, estirar, cómo se puede encoger, pero no sabemos qué es el tiempo. Ahora, hay una forma en que nosotros podemos saber de que de alguna forma todos estamos vivos y muertos al mismo tiempo. Te voy a decir por qué. Toma la idea que te dije hace ratito del tema de la velocidad, de que, por ejemplo, si agarras un cohete y le empiezas a dar vueltas a la Tierra muy rápido, tú vas a envejecer distinto en el cohete a las personas de la Tierra. Eso es un hecho y se puede calcular y todo. Si llegas hasta cierto punto, tú te vas 10 minutos en tu nave, regresas y aquí pasaron 3000 años. Perfectamente puede pasar y no hay nada que lo impida. Ahora, tú estando desde la Tierra pasa lo mismo. Tú ves cómo algo se mueve en el exterior, ves galaxias que están a 2 millones de años luz y está pasando algo, pero lo que tú ves no es lo que ya está pasando. Eso pasó hace 2 millones de años. Sí. Entonces te metes en un problema muy fuerte porque, ok, si yo voy en una nave, si él también ve en otra nave que va más rápido, si él está parado, si él está en otra galaxia, ¿cuál es la realidad objetiva del tiempo? La mía, la de ellos tres. Entonces no es posible que existan infinitas realidades correctas de la experiencia de cada quien en el tiempo. Es decir, no existe como tal una experiencia verdadera de todos en el tiempo. Es decir, todo ya pasó. ¡Guau! Todo tiene que haber pasado ya de alguna forma. Todos de alguna forma estamos muertos hasta cierto punto y solamente estamos viendo una película pasar. Por ejemplo, estás viendo Titanic. Tú sabes que Leonardo DiCaprio se va a morir porque le dejó su lugar en la tabla, que no era necesario, pero bueno, cabían los dos. Tú sabes qué va a pasar, tú esperas la película y sabes que se va a morir. Lo mismo, si alguien afuera en una nave está dándole vueltas a la Tierra, sabe que va a pasar mucho antes de que tú lo experimentes. Pero no es cierto que alguien tiene una realidad objetiva y nosotros no. ¿Por qué nuestra realidad va a estar mal? ¿O por qué la de esa persona va a estar mal? Entonces al final todo ya pasó. Y el tiempo en realidad es solamente una construcción que no sabemos cómo, de algo que ya pasó y nosotros tenemos una experiencia de qué está sucediendo. De ahí la importancia que te decía de qué tan rápido te muevas o a qué cuerpos te acerques.
Y esto no son cosas que no estén comprobadas. Esto lo dijo Einstein hace 100 años. Y solo terminamos haciéndole la tarea a nosotros después de tantos años. El premio Nobel de Física fue algo que él empezó en su momento, hace 100 años. Y estas 3 personas no es que las 3 lo descubrieron al mismo tiempo, sino que fue una, después otra y después otra. Porque el entrelazamiento cuántico lo dijo Einstein. Él vino a cambiar muchísimas cosas. Dentro de ellas, cómo percibimos nuestra realidad. Entonces, respuesta corta, ¿qué es el tiempo? No sabemos, y hasta donde sabemos, no existe. Y estamos todos muertos de alguna forma. ¡Wow! Y esto me vuela mucho la cabeza porque pues justo es lo que dice la espiritualidad. Y algo que me vuela la cabeza muy cañón es que si nosotros diéramos un viaje en el tiempo hacia lo más atrás, si nos fuéramos al antiguo Egipto, con la población y les dijéramos como, hey, en unos años el hombre va a volar en máquinas, y que hasta no me sorprendería porque ahorita te voy a decir como, tal vez esos güeyes sí veían a los aliens volar en máquinas y hubieran dicho así, a huevo, pues se están acercando a lo verdad. Pero bueno, ya no estamos haciendo otras cosas. Si nos vamos a nuestros abuelos, que es lo que platicábamos ahorita tú y yo, y les decimos, o a nuestros bisabuelos, oye, bisabuelo, ¿qué crees? En unos años vamos a poder estar en un teléfono 2 personas viéndose al mismo tiempo y platicando, aunque estés del otro lado del mundo. Y si nos vamos otros años atrás, vamos a decir, güey, el hombre va a poder estar volando en aviones sin necesidad de absolutamente nada más que una máquina, y a través de un artefacto de vidrio tú vas a poder buscar la palabra, no sé, electrón. Y entonces te va a aparecer toda la información sobre el electrón sin tener que acudir a un libro. Esos güeyes te van a decir, estás pendejo, ¿no? Claro. O sea, como de que, güey, ¿de qué hablas? O te podrán decir, posiblemente sí, pero ahorita no hay nada comprobado. ¿Qué me compruebas que eso va a poder pasar? Que eso es lo que a mí me pasa como platicando la espiritualidad a la gente, como que dicen, güey, ¿tú cómo me lo puedes explicar? Entonces, por eso me quiero ir a estos tiempos donde está esta mitología, que ahora la hacen mitología de los dioses, de los faraones, ¿no? De la diosa Isis, por ejemplo, de todos ellos, que en estos tiempos ellos no tenían luz. Estos güeyes no tenían tecnología, no tenían absolutamente nada más que las matemáticas y sus grandes cerebros importantes, que eso es a lo que yo voy. Mientras menos cosas materiales tiene el ser humano, más posibilidades tiene de ocupar sus herramientas con las que vino creado, ¿sabes? Nosotros se supone que no necesitamos nada. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me vuela mucho la cabeza cómo esos güeyes sin esta tecnología, hasta dónde ha avanzado, por ejemplo, cómo es que construyeron esas pirámides, güey. Porque pues sí tenían las matemáticas, pero pues güey, ¿con qué artefactos, si no tenían la tecnología, podían construir esos bloques tan macro gigantes, güey? Y cómo es que ellos tenían la noción para acomodarlas en diferentes partes del mundo que estén alineadas, aunque fueran diferentes civilizaciones y todo este pedo, ¿no? Entonces existe como esta parte en la de, güey, yo no sé cómo estos güeyes lo estaban logrando, pero lo que sí sé es que estos güeyes eran muy espirituales. Mucho. Y estos güeyes tenían sus dioses y estos güeyes traían este lado espiritual súper arraigado y el lado material casi no existía. Porque ellos conocían perfectamente sus instrumentos para tocar música, que es lo que te decía hace rato también, porque esos güeyes los creaban y esos güeyes sabían cómo es que funcionaban. Y entonces había algo más que ellos los podía hacer autosustentables. Porque, güey, o sea, ahora nosotros somos súper autosustentables, pero dañamos al planeta, güey, contaminamos, hacemos un chingo de daño. Sí. Estos güeyes tenían como un ecosistema en donde todo funcionaba en orden, a excepción de, pues, el pedo de los esclavos, que eso está, pues, un poco dañado, ¿no? Pero sí me impresionó, y que al final la esclavitud sigue existiendo hoy en día, güey. O sea, nosotros podemos ser esclavos de una computadora y de un jefe, el que te diga, tú no comes si no me ayudas a hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, creo que sigue existiendo la esclavitud en grados diferentes, pero al final esta sociedad sigue siendo esclava de algo, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo nosotros actualmente con esta simulación y con esta tecnología, el mundo se nos cierra, güey. El mundo se nos cierra porque ya dependemos de algo material siempre, y traemos un apego a lo material y dudamos mucho de hacer las cosas con lo que nosotros fuimos creados, ¿sabes?
y siempre estamos dependiendo a lo mejor de una sustancia, güey, o de el internet, o de... ¿Sí? Porque así ahora nosotros, nuestra mente y cómo hemos evolucionado, nosotros crecimos con esta tecnología. Claro. Pero lo que me llama mucho la atención, güey, es que si nos vamos hacia atrás, mientras menos cosas tenían esos güeyes, mucho se ataban de la magia, güey. Sí. Antes se hablaba un chingo de la magia. Mucho. Y eso no lo podemos negar, güey, porque hay pruebas, ¿sabes? Nosotros no podemos hacer un viaje en el tiempo hacia atrás. Desafortunadamente. Físicamente hasta ahora, pero pues yo les puedo decir que existemos muchas personas, güey, que el alma sí se puede ir para atrás, güey, ¿sabes? De cierta forma. Y puedes ir, porque, güey, no es mamada que yo estuve en Egipto, güey. De cierta manera, mi alma estuvo ahí. Y lo que me vuela mucho la cabeza, entonces, es esto. ¿De dónde sacas este conocimiento mágico si no tienes internet, que alguien te hable de la espiritualidad, si no tienes nada más que con lo que naciste? Y una parte con la que naciste es con el alma, que no sé si científicamente esté comprobado que el cuerpo tiene un alma, pero por lo que veo no. No. Pero, pues bueno, no viene la magia de la mente, sino del alma, güey, del espíritu creador, de la luz que tenemos adentro. O sea, la mente sí puede hacer que con el plano físico creemos cosas, pero necesitamos imaginación. Claro. ¿Sabes? O sea, güey, para que el ser humano pueda ser creador de algo físico, necesita imaginarlo primero. Y cuando estás imaginando algo, lo estás imaginando en otro plano, güey. No es físico, pero si yo te puedo decir ahorita, piensa en una vaca, estás viendo una vaca en un plano. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el ser humano siempre para crear, y algo que no se ha dado cuenta, es que antes para crear tiene que imaginar. Y para imaginar, güey, si la mente, si nos vamos hacia atrás, se pudo imaginar algo, güey, es porque no existía, ¿sabes? Hoy nos podemos imaginar un chingo de cosas por lo que ya existe. Claro. Pero ¿cómo vas a imaginar algo para crear algo? ¿De dónde estás sacando ese conocimiento? ¿De dónde viene si no es del subconsciente, que es a lo que voy, que no viene de la mente? ¿De dónde viene, güey? Porque la mente es todo lo conocido, todo lo que ves, todo lo que integras en tu sistema, porque es lo que has visto, ¿sabes? Y el conocimiento que vas adquiriendo. ¿De dónde vendrá esa fuente, güey, donde en otro plano puedes imaginar algo y puedes crearlo, ¿sabes? Creo que ese elemento, ese gas, por esa manera decirlo, o esa energía que se va de nuestro cuerpo cuando nosotros morimos, es esa conexión, güey, en donde tu alma puede estar en otro plano imaginando con ese potencial, que es a lo que vamos también con imaginar nuevos mundos, ¿sabes? Crear nuevas simulaciones, y esas personas dentro de esas simulaciones puedan llegar a imaginar otra simulación dentro de esa simulación, ¿sí? Entonces, me vuela la cabeza, porque si volvemos al antiguo Egipto o a nuestras civilizaciones mayas, güey, o la que quieras, esos güeyes, todos se regían por el espíritu, por el alma, y a partir de ahí hacían magia, y todo era creación, y fueron las primeras creaciones desde su imaginación, no conocían nada más. Y existen muchísimas pruebas, güey, de que ellos no estaban solos, ¿sabes? Y sé que a lo mejor en las pruebas científicas me puedes decir, a lo mejor, no está 100% comprobado porque faltan pruebas. Sí, porque pasaron un chingo de años, güey. Pero ¿qué pedo con todas esas esculturas, güey, donde hay seres diferentes a ellos, güey? Vienen de su imaginación, vienen de otros planos, vienen de otros planetas, venían a enseñarles otras cosas. Pero ¿quién se pudo imaginar tantos años atrás que habían seres, aparte de ellos, de otras razas? O imaginatorios que fueran sus dioses, por así decirlo. Hay gente que dicen sus dioses, que son sus extraterrestres, pero hay algo externo ahí, que ellos sí tenían esa oportunidad de conocer, ¿sabes? Y que si ellos están diseñados físicamente en un cuerpo igual al que nosotros tenemos esa misma capacidad de conocer más allá de este plano físico, que es lo que hacían esos güeyes. Pero siento que hoy en día la ciencia y la tecnología nos han llenado de tantas oportunidades, de tantas herramientas, que se nos olvida lo que está dentro de nosotros, güey. Y han pasado tantos años y nos hemos regido tanto y nos ha funcionado tanto este método científico, que se nos ha olvidado todo lo que hay adentro de nosotros, todas las posibilidades que un ser humano podría tener, y que muchas veces la tecnología, además de que en algún momento pueda ser una palanca para crear otras cosas, también podría ser un
un tropezón sotototote porque nos apegamos un chingo a lo material y se nos olvida la magia que vive dentro de nosotros. Entonces, con esto quiero llegar a una pequeñísima conclusión de que para mí, para Andrea Peraldi y para muchas otras personas, la ciencia y la espiritualidad son solo un camino a la verdad. Son un camino en el momento en el que dejes de separarlas, porque es lo mismo que el ego y que el ser, güey. No los puedes separar porque la luz y la oscuridad tienen que existir en simultaneidad. El ego y el ser, para que algo esté vivo, que es lo que decía Jorge hace rato, ¿sabes? O sea, no existe un blanco y un negro en totalidad, ¿sabes? No existe. Si la ciencia tiene comprobado que eso no existe, entonces, ¿qué es otra cosa que complementa a la ciencia? Si no es un todo de una, entonces, y todo tiene una división y todo tiene una polaridad, ¿por qué la ciencia y la espiritualidad tendrían que ser dos cosas diferentes? ¿Por qué no podrían unirse, güey? Y me encanta traer a Jorge aquí porque es una persona de mente abierta, porque es una persona que tiene el conocimiento de este lado, pero es una persona que tiene el poder de integrar cosas que a lo mejor están fuera de su realidad o fuera de la realidad física que él estudia, pero no fuera de lo que su alma le dice, ¿sabes? Y eso creo que todo el mundo lo tiene. Creo que todos tenemos ese grado de escepticismo en algunas cosas y ese grado de credibilidad. Entonces, para cerrar esto, quería compartirte pues este bound y preguntarte si tú sabes quién fue quien dijo que cuando la ciencia y la espiritualidad se unieran, el mundo iba a ser un lugar mejor. No, ¿quién lo dijo? Lo dijo Albert Einstein, y lo mencionaste muchas veces. Si no me equivoco, fue Albert Einstein. Entonces, pues hoy en día, concluyendo, yo no sabía que era el primero que inició este movimiento, que ahora estos 3 científicos del Premio Nobel de Física están concluyendo. ¿Cuántos años después? Muchísimo. La cuántica se está investigando desde el 1905. Se tiene más o menos en forma desde 1920 y se usa desde los 50 aproximadamente. Pero sí, él fue de los primeritos y además... Y yo comparto totalmente su opinión porque creo que una cosa es escepticismo y otra cosa es cinismo. No puedes confundir las dos. Debes de tener una mente hasta cierto punto, desde el lado de vista científico hablando, escéptica de lo que está pasando, preguntarte, experimentar, tratar de llegar un poquito más allá del porqué de las cosas. Oye, si escuché este ruido, vamos a ver qué es. Y si no tengo una respuesta, ser honesto y decir, no sé. Es la palabra mágica. El no sé, porque de verdad, si no la dices y empiezas a abrir la boca con cosas que no sabes, es muy perjudicial y para la ciencia tú te estás quedando horrible, así no funciona. Entonces, yo sí creo que todos deben tener hasta cierto punto una espiritualidad de donde la saques, pero que tengas algo más allá porque si no, pierdes cierta chispa también tú para vivir. Si la quieres sacar del universo, de la belleza, de las leyes de la física, adelante, tómala. Si quieres tomarla de una deidad, tómala. Si quieres tomarlo de ti mismo, adelante. Lo que sea que te funcione, pero debe de haber algo más allá. La ciencia no lo es todo. Funciona para muchas cosas, muchísimas, pero no lo es todo. Y nada más para terminar, pues obviamente lo que siempre esperamos, el oráculo. En esta ocasión y a partir de que tenemos nuestro primer invitado, así va a ser siempre. Vamos a estarles leyendo una sola carta y pues bueno, que ustedes también la tomen para ustedes, pero en este caso es para Jorge González. Nice. Entonces vamos a limpiar tus cartas y vamos a ver qué te tiene que decir el universo el día de hoy. Salieron 3. Me encanta. Misión, rendición y flexibilidad. Wow, me encanta. Pues mira, dentro de estas cartas, una de ellas es que la vida te dice como no trates de ir siempre cumpliendo con lo que tienes que cumplir en el día. Muchas veces tienes que rendirte y dejar que la vida resuelva lo que te está sucediendo por su naturaleza misma, ¿no? Muchas veces estamos como muy aferrados a que las cosas nos funcionen de nuestro método y por eso viene de lado la parte de la flexibilidad, como decir, ábranse en general a tener la oportunidad de decir, el día de hoy voy a dejar que se amolden a mis necesidades mi día. Tal vez tenga que quitar cosas, tal vez tenga que añadir unas nuevas. Tal vez no era mi idea salir a tomarme este café con esta persona que me invitó el día de hoy, pero me voy a dar la oportunidad porque es lo que me está diciendo la vida. Deja de tratar muchas veces de darle estructura y tener el control de todas las situaciones y vuélvete más moldeable, más maleable dentro de las situaciones y vas a ver cómo te acercas cada vez hacia lo que deseas. Porque esta carta habla mucho de que estás en tu misión, pero que muchas veces
te privas de hacer algunas cosas por el sistema, por las formas en las que se hacen, y te dicen que tu creatividad va mucho más allá de todo lo que puedas lograr cuando confías en que escuchando lo que está dentro de ti, tú puedes empezar a combinar nuevas ideas, nuevas... pues sí, opciones de cambiarle con tu imaginación a lo que estás haciendo y darle un sentido todavía más brillante, ¿no? No todo tiene que ser exactamente como está destinado, sino más bien tú vas creando un camino perfecto, diferente, creativo para ti todos los días, y que tienes la capacidad de hacerlo, que estás en tu misión de vida y que te estás dedicando hoy, aquí y ahora a lo que realmente deseas hacer, pero que si pudieras tener más flexibilidad, que si pudieras rendirte contra el patrón, que si pudieras decir, ok, yo tengo todo lo posible, y justo lo que hablamos, ¿no? No necesito nada más externo, con lo que tengo aquí adentro podría hacer cosas todavía más locas, claro. Te estarían dando una satisfacción muchísimo más grande y podrías sentirte muchísimo más directo, mucho más alineado hacia lo que realmente dicta tu corazón, qué es lo que estás haciendo, pero que si soltáramos un poquito más, podríamos estar del otro lado. Entonces, pues nada, hermano, esas son tus cartas del día de hoy y las cartas para las personas también. Entonces, si algo les puedo recomendar es que se den esa oportunidad de romper los patrones y los paradigmas establecidos y decir, yo traigo mucho adentro de mí para hacer las cosas de una forma diferente por más loca que esté. Qué buena frase. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias por ayudarnos a unir estos puntos tan especiales y por abrir tu mente y tu corazón a tener esta plática. Y pues nada, terminar resumiendo que pues sí, que es un elemento fundamental la ciencia, pero que sin esa chispa que dice Jorge, sin esa razón, sin esa luz, sin esa energía, no sería nada. No tendría un chiste llegar a nada más, porque nuestra imaginación nos limitaría hasta decir, ok, es hasta aquí la ciencia y ya, ¿no? No abrirnos a, oye, y sí, y la pregunta, ¿no? El abrir un poquito la mente y el corazón. Entonces, bueno, al final siempre todo queda a consideración de ustedes, pero creo que encontramos muchísimas similitudes entre unas y otras, y que a lo mejor este video en 200 años, si alguien lo llega a ver, podrá ser una cápsula del tiempo y decir, güey, estos güeyes apenas estaban uniendo. Ojalá nos digan en la parte de la ciencia que estábamos equivocados, porque eso significa que avanzamos. ¡A huevo! Ojalá. Me encantó. Qué bonita conclusión, hermano, y me llevo eso totalmente. Te quiero agradecer el tiempo, el espacio, por haber estado aquí, por haber respondido mis preguntas, a pesar de que tengo muy poco conocimiento sobre el tema. Y pues nada, agradecer tu presencia aquí, y pues nada, que se animen y que se den la oportunidad de experimentar toda la información que tiene Jorge para compartirles desde Cosmos. Jorge Cosmos Relativo. Cosmos Relativo es el canal, en TikTok o Instagram, donde quieran checarlo. Y yo soy Jorge, mucho gusto. Pues muchas gracias, Jorge. No se olviden de seguir a The Spot también, y de seguir a Jorge en sus redes sociales si se quieren seguir empapando un poco más de esta información. Y pues nada, desearles un increíble día, y a ti darte las gracias nuevamente. Gracias, Antonio. Gracias por la invitación, y yo encantado de hablar acá. Gracias, hermanito. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día. The Spot, la guía central.